pero yo estaba pensando en un, ahí se me olvidó el double-sided centrifugal compressor, de doble cara. Ok. Sí. De hecho, que sea de doble cara, lo único que hace es que dividimos el flujo másico entre dos partes. No es mayor complicación, pero si quiere que hagamos ese, no sé qué número tiene ese problema, lo podemos intentar hacer. Ok, busco una página en la que podamos escribir. Ok, y ¿quieren que lo busque y pegue el problema o quiere darnos los datos? No, bueno, tal vez sí sería bueno que pegara el problema, por Bueno, si deje. es diferente. No, los problemas son iguales como tal, pero déjelo busco, no tengo abierto no tengo abierto el archivo PDF. ¿Y les parece bien a los demás? Supongo que sí, el que calle otorga, dicen, ¿verdad? ¿El libro y qué página? No es una página como tal. Bueno, no sé qué página, es en el apéndice B. ¿Qué tal? Buenos días. Es en el apéndice B y es no sé cuál problema. Dijo que era son del capítulo 4, pero el 4.4. Sí. Ok. Ok, es del libro de Sarabanamoto, ¿no? Sí. Y me dejé llegar a ese punto. Ok. ¿Quieren que se los lea primero o que nada más lo pegue? Bueno, si quieren, dice que es el 4.4, dice los siguientes datos de diseño aplican a un compresor centrífugo de doble cara y viene una lista, empieza con el diámetro de descarga del impulsor de 50 centímetros, velocidad 270 revoluciones sobre segundo, flujo másico 16 kilogramos sobre segundo, temperatura de entrada 288 kelvins, presión de entrada 1.01 bar, eficiencia isoentrópica del impulsor, dice solo del impulsor, 0.9, distancia radial del espacio sinálabe, 4 centímetros, la profundidad del espacio sinálabe, 0.5 centímetros, factor de deslizamiento, 0.9 y factor de potencia de entrada, 1.04. Y ahorita les comparto el documento donde estén todos esos datos. Ahí estoy compartiéndoles y ahorita pongo lo que nos pregunta. Esos son los datos que nos da de entrada. Y de preguntas vienen varias preguntas. Bueno, 3. Y eso es lo que nos está preguntando. Calcular la presión, la temperatura a la salida del impulsor, asumiendo que no hay una prerrotación.
Ese es el inciso A. De los datos que nos da, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Yo, donde dice el espacio entre Bainless, Ajá. ¿a qué se Sí. refiere? Ok, dejen tratar de buscar las imágenes que teníamos. Vamos a considerar que sea este. Bueno, vienen todos, pero bueno, suponemos que es, bueno, lo voy a quitar los otros. Ok, nos está diciendo que es de doble cara, es el que se encuentra en la parte del centro, del tipo C, y en principio estableciendo, dice que son dos caras, entonces va a entrar flujo masivo por aquí y por acá también, entonces tenemos dos entradas de masa, esas dos caras, está girando alrededor de la flecha que está aquí, y este sería el rotor. Esta que está aquí es la carcasa. Esta distancia que tenemos aquí es la distancia sin álabes. Y se supone que es la parte de difusor. El hecho de, por ejemplo aquí, bueno, en este caso, pareciera que la distancia entre las paredes, esta distancia sería la longitud Z y esta sería la altura, ¿no? Y como podemos observar, aun cuando la distancia LZ sea constante, el hecho de que es una sección radial, el área va creciendo. Por lo tanto, esto es como una sección de difusora antes de entrar, que pudiera tener una sección de álabes estatores para dirigir el flujo, o no. Entonces, a eso se refiere como las distancias sin álabes y la profundidad axial. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, lo primero que nos está pidiendo, dijimos que era la presión y la temperatura totales a las salidas del impulsor. Entonces, básicamente, con los datos que nos da, ya nosotros habíamos establecido una ecuación. Nos dice que no tenemos prerrotación, por lo tanto, la velocidad axial a la entrada es axial y no lleva una componente tangencial a la velocidad absoluta, por lo tanto no tenemos un momentum de entrada, y el incremento de temperatura nada más lo determinaríamos con el momentum que tenga la salida, ¿no? Puesto que no le podemos restar el de entrada o el de entrada de cero. Entonces el incremento total de temperatura tendría que ser igual a U al cuadrado por sigma por el factor de potencia, bueno, el deslizamiento, el factor de potencia dividido entre el CP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de aquí nos está dando que el diámetro a la salida del impulsor son 50 centímetros. Nos está diciendo que la velocidad de rotación son 270 revoluciones sobre segundo. Por lo tanto, podemos determinar la velocidad tangencial a la salida. Vamos a ponerle aquí el 2. ¿Cuánto sería la velocidad tangencial de salida? Es igual a... nos da los diámetros, entonces vamos a poner pi por diámetro por las revoluciones, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? $48.23. 48.23. No creo. La velocidad tangencial nos debe de dar, son revoluciones por segundo, 270, tenemos 50 centímetros, no sé dónde está mi calculadora. Serían 0.5 metros, 0.5 por... 424.115 por 270.
424.115. Ok, entonces ya teniendo la velocidad, ahora sí, tenemos todos los valores de esta parte, por lo tanto podemos determinar el incremento de temperatura. ¿Cuánto nos da? ¿El CP se usaría en kilojoules o en joules? El CP se usaría en... ¿Dónde tiene el CP? Ah, en joules, son 1005. Ok. 167.5240. El incremento de temperatura. Temperatura, sí. Ok. Permítame. 167. .5240. Ok, entonces ya tenemos el incremento de temperatura y nosotros sabemos que el incremento o la relación de presiones, bueno, la relación de presiones, dice, tendría que ser igual, habíamos establecido que era 1 más la eficiencia, aquí voy a poner la eficiencia del rotor porque me dice que me está dando solo la eficiencia del rotor y me pide la presión total a la salida del rotor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahorita me voy hacia arriba para que lo vean. Y me dice, la eficiencia isoentrópica solamente del impulsor es del 90%. Entonces no me está dando la eficiencia del compresor, me da la del impulsor. Por lo tanto, y como nos está pidiendo a la salida del impulsor, podemos meter como valor de eficiencia solo del rotor. ¿Sí? Ok. Bien, entonces ya con eso podemos determinar la relación de presiones. ¿Cuánto les da de relación de presiones? Ya tienen todo, tienen el incremento de temperatura, conocen la temperatura total de entrada, la eficiencia y todo lo demás. Entonces nos da un IC de ¿cuánto? 4.364. Ok, 4.364, pero no nos pide la relación de presiones. Nos pide 364, nos pide la presión total 2 y sería igual a la presión total 1 por 4.360. ¿Cuánto nos da la presión total 2? $4.4084. Ok, entonces nos da 4.4084 bar.
Y la temperatura total también nos las pide, que bueno, ya la teníamos, ¿no? La temperatura total tendría que ser igual, 2 es igual a la temperatura total 1 más el incremento total de temperatura, y eso me da, ¿cuánto es el resultado? $455.5240. 455.5240. 455.5240 kelvins. Ok, entonces ya tenemos las dos preguntas del inciso A. ¿Qué nos piden el inciso B? Muestre que la velocidad radial de descarga en el impulso, la punta del impulsor es alrededor de 96 metros sobre segundo. Y entonces encuentre el número de Mach y el ángulo de salida del aire en el impulsor de circunferencia al área. Ok, entonces nos está pidiendo el demostrar la velocidad de descarga en la punta del impulsor. Nos da los datos del impulsor. Teníamos, bueno, les decía, si bien visto de forma frontal, tenemos, bueno, sería algo circular. Pensemos el aire entra por una sección de aquí, por esta parte, y va a salir por la periferia. Ya tenemos la velocidad tangencial en este punto y dijimos que era de 450, no me acuerdo. ¿Cuántos me dijeron que era la velocidad tangencial? 424.115. Entonces tenemos que es 424.115. Y me da el factor de deslizamiento de 0.9, por lo tanto, ¿cuánto vale CW2? Sería 0.9 por 424. ¿Y eso cuánto les da? 381.7035. ¿Punto qué? 7035. Ajá. Ok. Entonces, esta es la velocidad que yo tengo en esta dirección. Y me dice que... ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? ¿Sonó algo? ¿No saben qué fue? No. Ok. Y me dice que considere que esta velocidad, o que compruebe que esta velocidad, que es la velocidad radial, es alrededor de 96 metros sobre segundo. Entonces, lo que yo puedo hacer es suponerla en ese valor y eso me daría una velocidad absoluta. ¿Cuánto me da la velocidad absoluta con esta velocidad de 381 y esta de, bueno, .735 y esta de 96? ¿Cuánto les da de resultado B2? Creo que me mandó... ¿Por qué CW2 es 381? ¿Por qué CW2 es 381? Pues no sé si ese sea el valor correcto, pero me dijeron que valía 424 la .115, es la que calculamos como la U2, y el factor de deslizamiento es 0.9. Si yo multiplico 0.9 por los 424.115, me da los 381.7035. Gracias, profesor. B2 sale 393.5906. 393. Ok, 93.5906. Bien, entonces aquí nosotros tenemos las condiciones totales de presión y temperatura en este punto. Si la velocidad
realmente es de 96 metros sobre segundos, tendríamos una velocidad absoluta de 393.5906. Si a estas condiciones le restamos esta velocidad para determinar las condiciones estáticas, ¿cuánto nos dan la temperatura estática 2 y la presión estática 2? La temperatura me dio 378.4525. 378.4525. Sí. Ok, ¿les da a todos lo mismo? Sí, a mí también me da lo mismo. ¿300 qué dijo? 78.4525. Ok. ¿Y cuánto les da dos? La temperatura 2, ¿cómo la calculamos, profesor? ¿Cómo la calcularon? Restándole a la temperatura Total. 1, a la temperatura total 2, la velocidad absoluta Bueno, entre el CP. elevada al cuadrado entre 2 veces el CP. Ajá. La presión me da de 2.3042. Sí, a mí también. ¿Otra vez? ¿2 punto qué? 3042. Ok, 2.3042. Bien, son bar. Bien, entonces con estos dos datos podemos determinar la densidad 2 y eso les da de cuánto. Me sale 2.1214. Sí, me sale lo mismo. Ok, entonces con ese valor de la densidad, ya que lo tenemos, nos da dimensiones. Nos dice que la profundidad axial en ese punto, ¿cuánto era? Dice... Ok.
dice que la profundidad de la distancia axial o la profundidad axial del espacio señalable es de 5 centímetros. Entonces, tenemos que a la descarga, aquí esto vale 5 centímetros y tenemos el diámetro de la descarga de 50 centímetros. Por lo tanto, podemos determinar cuánto vale esa área anular. ¿Cuánto vale esa área? Sería el área 2, ¿no? ¿Cuánto había quedado la densidad? ¿Cuánto había quedado la De densidad? 2.214. ¿2 punto qué? ¿12, 14? Gracias. 12.14. Ok. 0.3. Radio. Ok. No sé si estoy bien, pero me dio 0.0126 metros cuadrados. 0.0126 metros cuadrados. Sí. Bueno, esperemos que sí sea correcto. Ahora bien, nosotros sabemos que el flujo másico se determina multiplicando la densidad, el área y la velocidad radial o normal a la superficie. En este caso, la velocidad normal a la superficie en toda la superficie es la velocidad radial, que nos dice que debería de ser de 96 metros por segundo. Si lo hacemos así, ¿cuánto me da de flujo másico? Oiga, profe, ¿dejó de compartir su pantalla? Según yo no, pero se descompartió. La comparto, la no. comparto. ¿No se ve o sí se ve? No, Ok, no se ve. se las vuelvo a compartir. Ahí está. Sí, profe. Ok, ¿cuánto nos da el flujo másico? Son 2.1214 por 0.0126 por 96, ¿no? Sí, 2.5592. 2.56. 5592. Bueno, sí. Es que me da 2.5660, pero... Profesor, una pregunta.
Mándeme. El tercer símbolo que viene en el área, que es, que dice como LZ. Esta, la longitud, les puse el dibujo. Se va. Les dije que el área por la que está saliendo era como en la descarga. El fluido, bueno, se dice que está girando dos. Entra por aquí y sale por esta distancia. Y aquí me está diciendo que es una profundidad axial sin álabes de 5 centímetros y a esa le estamos poniendo longitud en dirección axial, que la dirección axial es Z. Ah, ok. ¿Sí? Sí les da... Pero da más, ¿no? algo está mal, perdón. El área. ¿El área le da por- mayor? ¿Está mal el área? A mí me da de 0.078. Ok. Ándale. Entonces, 0.078. Entonces, sí, Pero, porque no nos... dígame. esa medida axial que nos dio, ¿es de una sola cara o es de las dos caras? Es la salida y en la salida ya no importa porque ya se junta una sola descarga. En la Ok. entrada es donde tenemos las dos caras. ¿Cuánto les da el área? 0.078. 0.078. 5. Ok. Y si cambiamos ese valor del área, entonces 785 y me da 16 kilogramos por segundo, ¿no? Sí, Me me da da 15. 15.99. 15.9868 me da. Y el resultado, bueno, el valor que me daba como flujo másico, Es de el 16. dato es de 16. Por lo tanto, sí podemos suponer que la velocidad radial a la salida es de 96 metros por segundo. Ok. Sí. Profe, yo ahí tuve duda en el triángulo de velocidades que hizo más abajo. Dice triángulo de velocidades, sí. Ok. ¿Qué duda tiene? Ahí el 424 son las revoluciones en las que gira el compresor y el 381 es la velocidad a la que sale el aire. No. El 424 es la velocidad. Las revoluciones y la velocidad no es lo mismo, ¿no? Las revoluciones nos las daba como de 270, creo. Sí, sí. Y con 270 revoluciones tenemos que la velocidad de la estructura, o sea, si usted mide la velocidad con la que va esta estructura, es de 424.115 metros sobre segundo en esa dirección. Obviamente va cambiando la dirección, ¿no? Pero esa sería la velocidad con la que está girando o la velocidad tangencial. Es como si esto fuera una rueda y lo deja que se vaya en la carretera y mide cuántos metros avanzó en un segundo, serían 424 porque está rodando, sería el perímetro, cómo se desenvolvería, ¿no? Y la velocidad de 381 es la velocidad con la que realmente sale el fluido debido al factor de deslizamiento. Se opone un poco a ese impulso que le está dando el impulsor y sale a una velocidad menor y esa velocidad o la relación entre esta y esta velocidad es el factor de deslizamiento. Por lo tanto, podemos decir que CW2 es igual a U por el factor de deslizamiento. Ok, y las dos van en la misma dirección. Sí, las dos van en la misma dirección, pero una obviamente es menor. Y a esta, que es menor, es la velocidad del aire y nos está diciendo que consideremos que la velocidad radial aquí es de 96 metros por segundo, la ponemos aquí, y esta sería la suma de las dos con la velocidad con la que realmente sale el fluido. Sale con una componente tangencial y una componente radial, lo que me da la velocidad absoluta. Ok, gracias. Ok, ¿Puede bajar un poco el documento para que se vean los últimos resultados, por favor? ¿puedo bajar un poco el documento para que se vean los últimos resultados? Sí. ¿Así? Sí.
Ok, ¿ya listo? Ahora, el último ¿Cuál es la punto CR que usamos, profesor? 96 metros por segundo. Ah, sí, perdón. Gracias. Ok, el último punto que nos pide. ¿Qué dice el último punto? Calcular el ángulo. ¿Qué ángulo? ¿Pero qué dice? No, nada más dice así. El ángulo de los bordes de Tiene, ataque. tiene más información, ¿no? ¿Qué dice? Léalo completo. O asumiendo difusión isentrópica. Ujú. Es lo único que dice, asumiendo, deme el ángulo. Asumiendo difusión isentrópica, encuentra el ángulo correcto para los bordes de ataque de las alaves del difusor. También encuentra el número de Mach a ese radio. También encuentra el número de Mach a ese radio. Ok. Bueno. Creo que da un dato más. Dice que sumamos difusión isentrópica en la sección sin álabes. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, hagan de cuenta, nosotros, obviamente mis dibujos son muy feos, pero consideramos que ahorita estamos calculando la velocidad radial. De hecho, tenemos la velocidad radial y la velocidad absoluta en la salida del rotor. Pensemos que esta parte sea lo del rotor. Sale el flujo másico con una velocidad de 96 metros sobre segundo y una velocidad absoluta, bueno, no me acuerdo el valor, pero ahí lo teníamos. Y nos dice que tenemos una distancia de aquí, de la salida del rotor o del impulsor hasta la región sin álabes de 4 centímetros. Sí. Ajá. Y en esta sección se encuentran álabes estatores. Digamos que están los álabes estatores después de esta sección sin álabes del difusor. Y me dice que considere que no hay pérdidas de energía. Si no hay pérdidas de energía, el momento angular tendría que ser el mismo. Es decir, CW por R tendría que ser constante. Si CW por R es constante, yo puedo determinar mi CW en este radio, porque sería el radio anterior más el siguiente, y podría calcular cuál es el ángulo que tengo en esa sección. Entonces, ¿cuánto sería CW en este punto, donde ya inician los álabes? Profesor, ¿pero qué no del inciso B nos falta sacar el Mach y el ángulo? Perdón, nos dice Del el Mach. inciso... Ajá, es Ah, que ok, dice... perdón, sí, lo podemos sacar, o sea, no me acordaba, pensé que nada más nos pedía que comprobáramos. Si sacamos antes de lo que estamos haciendo el ángulo de descarga, pues ya nosotros tenemos que esta velocidad, dijimos que era bueno, es de 381 y esta de 393, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? $14.1173. 14.1173, entonces tenemos Me el da de ángulo. 12. A mí me da de 14. A Son, mí también me da de 14. o sea, son 96 entre 381.7035, ¿no? Ah, es Y, que ya vi mi error. ok, me da de 14.1173
Y el número de Mach, pues nos da la velocidad absoluta, me dice que son 293, y tengo la temperatura estática, que son de 378. Entonces, si divido 393.5906 entre la raíz cuadrada 1.4 por 287 por 378.4525, me da un número de Mach de 1.009. ¿Sí? ¿Sí les da eso? ¿Puede repetir eso último, profe? ¿Qué último? ¿1.009? Sí, lo del Mach. Ajá, ¿qué es el número de Mach? ¿Cómo lo sacó? ¿Qué es? Usted dígame, ¿no sabe qué es el Mach? La velocidad del ¿Fluido? fluido dividida entre la velocidad. ¿Ok? Entonces sería la velocidad 2 dividido entre ¿qué? ¿Dividido entre qué? ¿Dividido entre qué? La ¿Entre qué velocidad del velocidad? sonido. Ok, ¿y cómo saca la velocidad del sonido? La raíz cuadrada de gamma RT. Ahí está. Ah, pero de T estática. 2. Ajá, que Oh. sería esto. Ya ve. Así lo saqué. Metí esos valores. Digo, no sé si esté bien. Compruébenlo. Me dio de 1.009. ¿Sí les da 1.009? Sí. Sí. De hecho, en el libro dice 1.01, ¿no? Y 14.08 grados. Y nos dio de 14.1173 y 1.009. Ok, entonces estamos bien. Y ahora sí, lo último que nos pedía, les decía, era el ángulo al cual estaba llegando. Aquí nos está dando, tenemos un área mayor por el incremento, ¿no? El flujo másico es el mismo. Entonces tendríamos que sacar el área 2.5. Área 2.5 sería igual a el perímetro que tengamos aquí, que sería el perímetro bueno, el radio, teníamos el diámetro, ¿no? El diámetro que tenemos en este punto, más esta distancia para determinar, bueno, más 2 veces esta distancia para determinar el diámetro a la entrada de los álabes del difusor. Y con ese perímetro y la profundidad axial obtendríamos el área. Una vez que obtengamos el área, también dice que es isoentrópico, por lo tanto la presión total y la temperatura total son iguales en este punto que en este punto. Ya tendríamos las condiciones totales de presión y temperatura, tendríamos la velocidad CW2, puesto que el momentum se mantiene constante, y tendríamos que, de forma iterativa, determinar con el área, con la velocidad, bueno, con la velocidad absoluta y con los valores de densidad que obtengamos, la velocidad radial para ese flujo másico. Y una vez que obtengamos, sería iterativo, una vez que lleguemos a una convergencia, pues ya tendríamos la velocidad radial, y con la velocidad radial y la tangencial podemos obtener la absoluta, y eso me daría el ángulo y el número de Mach también a la descarga. ¿Sí quedó claro? Entonces primero utilizaríamos el valor que nos dio de CW en el anterior, que era de 381, lo multiplicamos por el radio, que sería de 0.25, Ajá. y así obtenemos la constante, y luego ya el radio, bueno, para el CW que estamos buscando, lo dividiríamos entre el nuevo radio 0.02
No, entre el ¿A nuevo punto radio. 04, perdón? No, el nuevo radio es el radio que teníamos más ese incremento de radial. Ya, sería el de punto 25 más punto 4, punto 04, me parece. Sí, creo que sí. Punto 25 más punto 04. ¿Y eso Ok. cuánto les da de SW2? Uy, espera, todavía no lo Sí, saco. más punto 02. Más punto 02, ¿no? Porque es punto 04 en diámetro, ¿no? Dice en diámetro, el cambio de diámetro, punto 04, no, no sé. Creo que dice nada más la distancia. Sí, dice espacio radial sin álobe. Ajá, sí, es el espacio radial, entonces ese valor que me da es el radio que cambia, no es el diámetro que cambia. A mí me dio un CW a ese punto de 329. ¿Punto? Punto 0547. Ok. Entonces ya tenemos. ¿El área cuánto le da? Esa no la calculo, espérame, por favor. Punto 0911. Punto 0911. Ok, entonces ya tenemos la velocidad radial, la velocidad tangencial es constante. La velocidad radial no y el área no. Entonces, bueno, el área sí es constante. El flujo másico es constante. Sabemos que son 16 kilogramos sobre segundo. Y podríamos empezar suponiendo alguna velocidad radial. Como el área es mayor, la velocidad radial tendría que ser un poco menor, pero podemos empezar con los 96 o si quieren con no sé, podemos proponer el valor que nosotros queramos. ¿Les parece que propongamos como primera aproximación 50 metros sobre segundo o 96 metros sobre segundo, como ustedes quieran? ¿Qué prefieren? Perdón, profe, pero ¿cómo se calculó el área? El área con el perímetro y la profundidad radial. Ok, ese no cambió entonces. ¿Qué no cambió? No, si cambia el área. La profundidad radial no cambia porque nos dice que tiene una profundidad radial en toda esta sección. O sea, el perímetro cambia, es un nuevo perímetro, es el que teníamos más 8 centímetros y la profundidad sigue siendo de 5 centímetros. Ok, gracias. Ok, entonces esta es CR y esta es la velocidad, pues vamos a ponerle C porque son absolutas. Profe, ¿podría volver a 2.5. explicar lo del área, por favor? ¿Qué de área? Es que ¿qué no El área entiende? 2.5. Ajá, ¿qué pasó con...? ¿Entendió lo que es el área 2? Sí. Ok, ahora suponga que el área 2 la sacamos a una distancia radial, ¿no? Tenemos desde el centro hasta la salida del impulsor, tenemos, ¿cuánto era de diámetro? 50 50 centímetros. centímetros, ok, entonces son 50 centímetros de diámetro. Ahora bien, nos dice que desde la salida del rotor hasta donde están los álabes hay una dimensión, una distancia de aquí a acá de 4 centímetros. Ajá. Entonces tendríamos aquí 4 centímetros más. Por lo tanto, el nuevo radio desde el centro hasta donde estamos calculando el área serían 58 centímetros, porque son 50 más 4, más 4 de cada lado, ¿no? Serían 58 centímetros. Con esos 58 centímetros podemos sacar el perímetro y ese perímetro hay que multiplicarlo por la misma profundidad que tenía el anterior porque no cambia, que eran de 5 centímetros y eso me da el área anular, el área periférica a la salida o a la entrada de la región, a la salida de la región sin álabes. Ok, sí, ya. ¿Sí?
Sí, están todos, ¿sí les queda claro? Buscamos, por así decirlo, el área del anillo. Es que, bueno, no sería el área del anillo. ¿Trae Sí. una moneda de 10 pesos en su bolsa? No, pero sí. A ver, Sí consígase entiendo una moneda de 10 pesos. O sea, si usted consigue una moneda o de 50 pesos, lo que sea, entre más grande mejor. Si consigue una moneda, el área a la que nos estamos refiriendo sería todo el canto que hay alrededor. Sí, ¿Sí? sí, ya. Ok. Bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿No deberían Sí. ser 54 centímetros en vez de ¿Por qué 54? Porque había mencionado que eran 4 centímetros más, ¿no? Ajá, pero dice que la longitud, dice la distancia que hay de la salida a donde se encuentran los árabes son 4 centímetros. No me dice la diferencia del diámetro de descarga, el diámetro al que nos encontremos son 4 centímetros. Entonces, si es la distancia, tendríamos desde el punto de salida del rotor hasta el punto donde se encuentran los, los álabes, son 4 centímetros. Y esos 4 centímetros son alrededor de toda la periferia, por lo tanto el diámetro cambia en 8 centímetros. ¿Sí me expliqué? Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos que son 8 centímetros. ¿Y cuánto les da el área en ese punto? ¿Sí les da punto 0,911? Sí, sí, me da lo mismo. Ok. Ahora, aquí podemos hacer un proceso iterativo, les decía, poder hacer la suposición de una velocidad radial. Con la velocidad radial y la velocidad, la componente tangencial de la velocidad absoluta, podríamos encontrar una velocidad absoluta y con la velocidad absoluta habría que restársela a las condiciones totales para poder determinar las condiciones estáticas, determinar la densidad y con todo eso calcular con el flujo másico calcular la velocidad radial y la velocidad radial que nos dé volver a iterar. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ok, entonces podríamos considerar que es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, a ver, iteren, a ver cuánto les da. Y CR siguen siendo los 96. no, CR va a cambiar, podemos proponer la que ustedes quieran. Podemos proponer, si vamos a iterar, podemos proponer que sea 96, 50, 1, 0, lo que nosotros queramos, y tenemos que ir haciendo el proceso iterativo hasta que la propuesta sea igual a la calculada. Iba a tratar de ver dónde entraba CR para que la despejáramos. Obviamente es más álgebra y es más complicado establecer la ecuación, pero si no me entendieron lo que les había comentado, lo vamos a hacer iterando. CR 2.5 propuesta. ¿Qué valor le quieren dar? 50. 96. No- no- 96. Ok, le vamos a dar 96. Obviamente no puede ser 96, pero no importa. Si CR es 96 y la CW 2.5 es 329, ¿cuánto les da la C 2.5?
Me da de 342.77. 342.77. 77.25. Ok. $342.77.73 me da a mí. Ok, 342.77.73. Y con esto tendríamos que sacar la temperatura 2.5, que sería igual a la temperatura total, menos C2.5 al cuadrado sobre 2010. ¿Y eso cuánto les da? $319.9982. ¿300 qué? 19.9982. Ok. Y la presión total 2.5, perdón, la estática la podemos sacar con esta ecuación. ¿Qué temperatura se usó para sacarte 2.5? ¿La temperatura total cuál? La temperatura total 2.5 es igual a la temperatura total 2. Ok, gracias. Y eso solo porque dice que es isentrópico. ¿Alguien puede checar el valor de la temperatura? Porque creo que me equivoqué. Oh, sí, a mí me da 397. Y 397. Punto. 0681. ¿Cuánto les da la presión? $2.72.59. 2.72 ¿qué? 59.
59. Ok. Y con esos valores se saca la densidad 2.5. ¿Y cuánto les da? Mm. 2.3920. ¿Otra vez? 2.3920. Ok. Sí, Y, también me da lo mismo. ok, con este valor de densidad, nosotros podríamos determinar la velocidad radial, CR, sería igual, bueno, 2.5, sería igual a el flujo másico, que son 16, dividido entre la densidad de 2.5 y el área 2.5. Y eso me da un CR de ¿cuánto? $73.4244. 73.4244. Ok. Como esta velocidad CR es diferente a la que nosotros propusimos, ahora consideramos que esta es la propuesta y regresamos nuevamente y volvemos a decir, ok, si esta velocidad es la que estamos proponiendo, ¿cuánto sería la velocidad 2.5 considerando esta velocidad que ya es fija, ¿no? La de la componente tangencial. Entonces sustituiríamos y volveríamos a calcular una 2.5. Con la 2.5 volveríamos a calcular la temperatura estática, luego la presión estática, luego la densidad y comprobaríamos nuevamente si la que estamos proponiendo es igual a la que encontramos. Si son iguales, se acaban las iteraciones y ese valor sería el DCR. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces hay que iterar más de una vez, no sé cuántas. Y ya que obtengamos esa velocidad CR, que la que propongamos sea igual a la que obtenemos, entonces decimos que ese es el valor y tenemos la velocidad tangencial, tenemos CR y con eso podemos calcular el ángulo que estamos buscando. Entonces, iteren hasta que converja y
Y la segunda iteración me da de 72.55. ¿Y cuánto daba la primera? De 73. Ok, entonces ya podríamos... Haga una tercera iteración, seguramente ya le va a quedar muy exacto. De hecho, si se dan cuenta, aquí estoy tratando de hacer álgebra. Aquí tenemos una ecuación con solo una incógnita, solo lo que no conocemos es R, todo lo demás lo tenemos, y podríamos resolverla y encontrar el valor de CR. Pero creo que es más fácil iterar que resolver la ecuación o que poner el planteamiento. Aquí me faltó, ¿no? De hecho, eso está mal, porque es la presión estática. Debería dividir todo esto entre la temperatura total y elevarla a 3.5. ¿Cuánto le dio a la siguiente iteración? A mí la tercera me da 71.3020. ¿Cuánto le daba la segunda? 72.55. ¿Y cuánto le daba la primera? 73.42. Y la tercera le da 71 punto. 30. 20. Qué raro está. A ver, haga una cuarta. Bueno, vamos a dejarla en 71.5 si quieren. Nos daría un valor aproximado, ya no está variando tanto. Y si nos pide nada más el ángulo, ¿cuánto era CW? ¿2.5? 329.0547. 329.0547 y Sí. 71.3020. Entonces, ¿cuánto nos da el ángulo? De 71.3020 entre 329.0547 me da de 12.2262. Sí, me da lo mismo. Y el ángulo aquí me dice que es de 12.40 y supongo que también me pide el número de Mach, ¿no? Y el número de Mach, con estos valores, ¿cuánto me da la velocidad absoluta? Son 329.0547 al cuadrado más más 70.3020 al cuadrado. La raíz cuadrada me da 336
336.6912. Y eso entre la raíz cuadrada de gamma por R por la temperatura estática. ¿Cuánto le dio en esa iteración? 399.035. Me da de 0.8408 el número de Mach. Y el libro dice 0.84.2. Ok. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, pues si se dan cuenta, no son complicados, nada más sí hay que ir entendiendo a qué área se está refiriendo y cómo ir calculándolas. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿No? ¿Todos de acuerdo? Bueno, intenten hacer los que faltan, por favor. Incluso si no tienen ninguna duda el martes, ya iniciamos con el nuevo tema y pues traten de hacerlos para que, ya que no tengan dudas, les genero como tarea para que pueda contar como algo extra hacia el tercer parcial. Vale. Sí, profe, Ok. está bien. Bueno, entonces los veo el martes. Sale, profe, descanse. Gracias. Igualmente, Vale, hasta profe. luego. Buen Buen fin de día. semana. Bye. Igual.